¿Qué es el dolor? El dolor es una sensación desencadenada por el sistema nervioso. El dolor puede ser agudo o sordo, puede ser intermitente o ser constante. Puedes sentir dolor en algún lugar del cuerpo, como en la espalda, el abdomen o el pecho, o sentir dolor generalizado, como los dolores musculares durante una gripe. El dolor puede ayudar a diagnosticar un problema. Sin dolor, usted podría lastimarse gravemente sin saberlo o no darse cuenta de que tiene un problema médico que requiere tratamiento. Una vez que el problema se trata, el dolor suele desaparecer. Sin embargo, a veces el dolor continúa durante semanas, meses o años. Esto se conoce como dolor crónico. Algunas veces el dolor crónico se debe a una causa constante, como cáncer o artritis, por ejemplo. Otras veces la causa es desconocida. Una persona puede tener más de un tipo de dolor crónico al mismo tiempo. El dolor es una experiencia sensorial y por tanto indudablemente objetiva, puesto que va ligado a los órganos de los sentidos, esencialmente la piel, a través del sistema nervioso, pero al tiempo tiene una importante componente psicológica que es bastante más subjetiva. En ambos casos, el dolor físico o bien dolor psicológico, que a veces se unen y se potencian, está implicado de manera absoluta el sistema nervioso, tanto en la captación de la sensación dolorosa como en la posterior transmisión hasta el cerebro, que es el único que siente realmente ambas formas de dolor. ¿Por qué sentimos dolor? La complejidad de las múltiples interacciones que pueden darse entre los diferentes tipos de dolor y sus posibles mezclas, por ejemplo, ¿por qué nos duele más una inyección si miramos a la aguja que si nos volteamos?, ha llevado a la medicina moderna a considerar el establecimiento de una nueva especialidad, la algología, que se preocupa tanto del dolor en sí como sus múltiples caras, como de las diferentes terapias que se le pueden aplicar. Pero, ¿por qué nos duele el cuerpo y la mente? ¿Para qué sirve semejante tortura? ¿De qué modo hemos aprendido a vivir con este enemigo de nuestro bienestar? La respuesta, vista su omnipresencia en el género humano, es que el dolor está ahí y por tanto debe servir para algo. No es muy explicativa, pero resulta bastante sensata. Por lo que sabemos, y de una manera aproximadamente parecida a nosotros, también sienten dolor otros animales parecidos a nosotros, al menos los que tienen un sistema nervioso suficientemente complejo, como la mayoría de los mamíferos. El sistema nervioso de un mono o de un perro les permite sentir dolor por causas parecidas a las que a nosotros nos provocan igualmente dolor, al menos dolor físico. La Universidad del Dolor en los animales que podríamos llamar superiores seguro que cumple una misión que evolutivamente debería tener algún sentido. Por ejemplo, a todo el mundo le parecerá lógico que el dolor nos avise de que algo no va bien en el cuerpo, aunque sea una simple espina que se clave en la piel. Si no la vemos, el dolor nos avisa de que ahí hay algo que puede ser malo. A lo mejor induce una infección, incluso podríamos desangrarnos si la herida fuese grande. Es, pues, una señal de alerta necesaria que nos dice que hay que ponernos remedio a algún tipo de situación potencialmente dañina para nuestra supervivencia. ¿De dónde viene el dolor? El dolor. El dolor posee una naturaleza compleja, frecuentemente mal entendida. Queda claro con ejemplos como el de los soldados con heridas graves que no sienten el dolor, o la de los deportistas lesionados pero que no experimentan dolor hasta que la prueba finaliza. Sin embargo, el hombre moderno, el hombre científico, desea profundizar en el conocimiento del dolor para poder eliminarlo o reducirlo combatiéndolo de una manera más. En cualquier caso, el dolor es el síntoma aislado más frecuente por el que la gente consulta al médico. La fisiología. Que la experiencia del dolor posee un importante componente psicológico, se supone ya de manifiesto que por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor al definirlo como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada con una lesión real o potencial de un tejido. La misma procedencia posee el término nocicepción, derivado de... El dolor agudo comienza con el estímulo de ciertos receptores nerviosos sensitivos especiales, los nociceptores, existentes en la piel o en los órganos internos. Su abundancia es variable. En un centímetro cuadrado hay más de 200 en la flexura del codo y solo 44 en la punta de la nariz. Esos receptores captan señales
diversas como calor intenso, presión extrema, pinchazos, estímulos químicos, etc., que ocasionan daño corporal. Determinadas fibras nerviosas transmiten la información procedente de los nociceptores hasta la médula espinal. Son muy variadas las estructuras nerviosas que participan en la percepción de la experiencia dolorosa y de todo lo que la acompaña. Existen niveles de integración creciente donde la información del dolor es procesada de forma organizada y sometida al control de los sistemas individuales. Entre el sitio activado del tejido dañado y la percepción de dicho daño, se produce una serie de eventos fisiológicos que colectivamente se denominan nocicepción. Esta comprende cuatro procesos: la transducción, proceso por el que los estímulos nocivos son convertidos en un potencial de acción a nivel de los receptores; la transmisión, proceso por el que el potencial de acción se propaga de una manera centrípeta y ascendente a través de las vías del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central; la modulación o antocicepción, proceso por la cual la transmisión es atenuada en distintos niveles; la percepción es el proceso final por el que la transducción, la transmisión y la modulación interactúan con la psicología del paciente para crear una experiencia emocional y, como tal, subjetiva para que se perciba como dolor. El receptor del dolor, llamado nociceptor, no viene a ser sino la terminación periférica de una neurona bipolar, cuyo cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio raquídeo de la raíz dorsal. Los nociceptores son receptores no encapsulados, también llamados terminaciones nerviosas libres. La función primordial del nociceptor es la de distinguir entre un estímulo inocuo de otro potencial dañino. El nociceptor se clasifica de acuerdo al tipo de fibra que la constituye, distinguiéndose los receptores A delta y C. Las fibras A delta son mielinizadas y las fibras C son no mielinizadas de conducta más lenta. Ambos tipos de nociceptores se encuentran a nivel de la piel y tejidos somáticos profundos. En cambio, a nivel visceral predominan los receptores de tipo C. En este último nivel, el tipo de estímulo que despolariza el receptor varía de acuerdo al órgano en el que se encuentra. Por ejemplo, en el corazón, estímulo químico; pulmón, vasoconstricción, congestión y edema; vías respiratorias, estímulo mecánico y químico; vías biliares, distensión, contracción e hipertensión; tracto genitourinario, tracción, distensión e irritación. Existen receptores silentes o dormidos que se encuentran en diferentes tejidos y se vuelven activos durante la inflamación, despolarizándose ante estímulos que normalmente no ocasionan dolor, como por ejemplo el mover una articulación inflamada. En el nociceptor se dan dos tipos de procesos de transducción: la activación y la modificación en la sensibilidad. La activación desencadena la generación de un potencial en acción, mientras que la modificación en la sensibilidad puede ser hacia una mayor sensibilidad, upregulation, o una menor sensibilidad, downregulation. Entre los mediadores químicos que provienen del tejido circundante al receptor y que modifican su sensibilidad tenemos a las prostaglandinas, las bradicinas y las histaminas, que regulan hacia arriba la sensibilidad del nociceptor, mientras que el óxido nítrico la regula hacia abajo. Las fibras ingresan a la médula espinal por el surco poslateral y se introducen en las láminas del asta posterior de la médula espinal. Aparte de este esquema general, es importante saber que un porcentaje de fibras delgadas entran por la raíz ventral. La mayoría son no mielinizadas y representan hasta el 15% de las fibras de la raíz anterior, lo que puede explicar algunos fracasos de las rizotomías dorsales para el alivio del dolor. Siguiendo criterios citoarquitectónicos, se puede dividir la sustancia gris de la médula espinal en una serie de capas o láminas, también llamadas láminas de Retsett, correspondientes al APME de la lámina. En la lámina primera o zona marginal se encuentran las neuronas nociceptivas específicas, o nocireceptoras, ya que reciben información nociceptiva exclusivamente. Constituyen parte de la segunda neurona de la vía nociceptiva y forman del 20 al 25% de las fibras ascendentes. Estas neuronas identifican la localización del estímulo y hasta cierto punto la modalidad. En la lámina quinta se encuentra otro tipo de segunda neurona que forma la mayor parte de las fibras ascendentes. Las denominan neuronas de rango dinámico amplio, ya que reciben aferencia de diversos orígenes y naturaleza, tanto nociceptivas como no nociceptivas. Estas neuronas identifican las diferentes intensidades del dolor. Cada neurona recibe aferencias procedentes de nociceptores de la piel, músculos, articulaciones y vísceras, lo que es una atractiva explicación del llamado dolor referido en el dolor visceral. La lámina décima también se relaciona con la transmisión nociceptiva. Se halla situada profundamente alrededor del canal del ependimo y está relacionada con la transmisión del dolor visceral.
Las vías ascendentes forman el tracto espinotalámico, el espino reticular y el espino mesencéfalico, las que se concentran principalmente en el cuadrante antolateral de la médula espinal. El haz espinotalámico es la vía más importante en el humano, alrededor del 90% de todas las vías ascendentes. Cruza la línea media a través de la comisura anterior. Las fibras que constituyen los haces espino-reticular y espino-mesencéfalico se originan probablemente en las láminas profundas del APME y ascienden tanto homolateral y contralateralmente. La bilateralidad de algunas de las vías ascendentes explica en parte la recidiva del dolor luego de una cortotomía. Estas vías pueden organizarse funcionalmente en dos sistemas diferentes: el neoespinotalámico y el paleoespinotalámico. El neoespinotalámico, más reciente filogenéticamente que aparece en los primates, es la vía directa espinotalámica y está constituida en exclusiva por la parte lateral del haz espinotalámico. Asciende directamente hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, donde recambia con la tercera neurona talamocortical. Es por lo tanto una vía de transmisión oligosináptica rápida y específica. Está implicado mayormente en los procesos sensodiscriminativos del dolor, es decir, nos ayuda a determinar la localización e intensidad del estímulo doloroso. El tracto más antiguo, el paleoespinotalámico, está formado por la parte medial del haz espinotalámico y los haces espinoreticular y espinomesencéfalico. Termina en la estructura más difusas y de la línea media, en concreto en la formación reticular de la médula espinal, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, sustancia gris para proyectarse al hipotálamo y al sistema límbico. Se trata de una vía más difusa e indirecta de la transmisión nociceptiva, ya que es polisináptica y lenta. Conduce a la formación sobre el dolor quemante, persistente y poco localizado. Constituye el componente afectivo aversivo del dolor y sus proyecciones pueden alterar las funciones respiratorias, circulatoria y endocrino. A nivel cortical, en humanos la estimulación dolorosa en el antebrazo de voluntarios sanos activa de manera contralateral el área cortical somatosensorial primaria, que ocupa la circunvolución parietal ascendente y corresponde con las áreas 1, 2 y 3 de Bradman, encargada del aspecto sensorial discriminativo y el área 24. Además, también se activaron el núcleo lenticular y la corteza motora secundaria o suplementaria. Todo esto es muy interesante por estar estas estructuras relacionadas con la planificación de los movimientos, es decir, que sin proponérselo, los sujetos sometidos al estudio pusieron en marcha los mecanismos necesarios para separar eventualmente el antebrazo del estímulo doloroso. Por lo tanto, no hay una área del dolor. Esta compleja sensación parece producirse cuando muchas regiones corticales y subcorticales se activan simultáneamente. Modulación. A diferencia del sistema de transmisión nociceptiva de características centrípeta y ascendente, el sistema inhibidor endógeno es de características eminentemente descendente y centrífugo. La analgesia no es solo la cesación de la transmisión nociceptiva. Esta es una función coordinada y altamente compleja que regula, controla y limita la transmisión nociceptiva para prevenir el caos, la inestabilidad que puede producirse si solo existieran mecanismos excitatorios. Mediante estudios de estimulación eléctrica a nivel de la sustancia gris periacueductal de la rata, Reynolds en 1969 produjo la liberación de compuestos con propiedades semejantes al opio, que llamó opiáceos endógenos. En 1977, Richardson provocó la liberación de OE en humanos al estimular la SGPA acueductal y la SGPB ventricular. El tipo de analgesia conseguida es de gran precisión y especificidad, ya que no altera otras formas de comportamiento ni reduce la actividad o la atención de la persona. La duración de la analgesia se prolonga durante mucho más tiempo que el de la misma estimulación y es inhibida por la naloxona. El sustrato morfológico de este sistema se encuentra en las estructuras mediales del tronco cerebral, como la SGPA, la cual se encuentra rodeando el acueducto de Silvio, y a nivel del bulbo tenemos el núcleo magno del rafe. La SGPA recibe proyecciones de diverso origen, como el hipotálamo, áreas cerebrales implicadas en funciones sensoriales, regiones parietales, emociones motivacionales, sistema límbico, y de atención, regiones prefrontales. La SGPA se proyecta al NIM y de este al núcleo espinal del trigémino para la cara,
y el APME para el resto del cuerpo, para ejercer su acción inhibidora de la transmisión nociceptiva. La experiencia del dolor solo puede ser definida en términos de conciencia humana, y como toda experiencia sensorial, no hay forma de cuantificarla. Dolor no es igual que nocicepción. Nocicepción es la respuesta a la estimulación de los nociceptores. Si bien la nocicepción puede darnos una experiencia dolorosa, la nocicepción también puede ocurrir en ausencia de dolor, y el dolor puede estar presente en ausencia de nocicepción. Esto explica la existencia de términos como dolor no nociceptivo, como por ejemplo el dolor neuropático y psicógeno, y el dolor nociceptivo, como por ejemplo el dolor inflamatorio.